capítulo 29 al 38. El libro de Juan, capítulo 29 hasta el 38. Damos gracias al Señor por poder adorar con libertad, amén. ¿Cuántos aman el ministerio de Sadoc? ¿De verdad? Yo lo amo, amén. Yo soy fanático. Estoy ni ahí yo con Betel, yo escucho Sadoc, hermano. En serio. Damos gracias al Señor por el ministerio de niños, jóvenes, ministerio de misericordia, los que predican en la calle, en la radio, los que hacen una obra, ¿cierto?, que es invisible. Damos gracias al Señor, amén. Dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 9, Juan, capítulo 9, verso 29. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas no sabemos de dónde es. Le respondió el hombre y les dijo: cierto, maravillosa cosa es esto que tú estás diciendo, que vosotros no sabéis de dónde sea, y con todo a mí me abrió los ojos. Amén. Es cierto lo que ustedes dicen siendo eruditos, pero lo que yo sé es que a mí me abrió los ojos. Y sabemos, dice él, este hombre empieza a exhortarle, ¿cierto?, lo que estaba pasando en su corazón. Él empieza a contar. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es adorador de Dios y hace su voluntad, a éste escucha. Desde el principio del mundo, dice, no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si este hombre no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Respondieron estos religiosos y le dijeron: en pecado eres nacido tú, y tú nos enseñas a nosotros. Y lo tomaron, hermano, y lo echaron para afuera. Oyó el Señor que le habían echado fuera, y hallándole, le dijo: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y le dijo el Señor: ya le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Denle un aplauso al Señor, amén. ¿Usted cree en el Señor? Usted tiene que adorarle. Si usted cree, usted dice: sí, yo creo en Dios, usted tiene que adorarlo. Y la adoración es una expresión. Usted no puede decir: sí, yo creo en Dios, y usted quedarse ahí con el espíritu de Moai y no se mueve para ninguna parte. Usted tiene que adorar al Señor. Expresar adoración. Cuando su hijo o su hija le dice a usted que le ama, ¿qué hace? Le toma la cabecita, se acerca, lo abraza, le da besos. Es una expresión. Amén. Con todo eso que ellos hacen, no pueden expresar todo lo que le aman a usted. Bueno, cuánto más nosotros. Por eso Dios ha dejado, amén, la expresión de adoración limitada al cuerpo. Por eso luego Él pone las emociones en el alma y lógicamente pone su espíritu. Y su espíritu viene a morar en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para edificarnos como casa de Dios. Amén. Cuando uno ve un texto como este, nosotros no podemos, ¿cierto?, imaginarnos cómo Dios ama y cómo las personas, los religiosos de la época, del momento, miraban al Señor y no lograban entender lo que estaba pasando. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros nos despistamos un poco con respecto a la gracia del Señor. Podemos entender la idea de la gracia, pero cuando la experimentamos, algo sucede en nuestro interior. Podemos hablar de que Dios perdona, Dios restaura, Dios te ama, Él te está buscando, pero cuando tú estás viviendo aquello, algo pasa contigo. Por eso puede parecer quizás algo demasiado fácil, pero de verdad que el hombre, amén, no logra alcanzar a dimensionar esto, ni nosotros, hermano. Nosotros disfrutamos la gracia, la misericordia del Señor, pero en su totalidad un día cuando nuestros cuerpos, hermanos, sean redimidos, sean envueltos en su pureza, en su santidad, cuando lo corrupto sea vestido de incorruptibilidad, entenderemos un poco más la belleza de esto. Por eso cuando la gracia del Señor, ¿cierto?, se revela, es porque el Espíritu de Dios se está moviendo hacia aquel que está sintiendo arrepentimiento. Yo quiero detenerme en esto. Cuando Dios alcanza a uno, a un hombre, a una mujer, a un joven, a un niño, es porque Dios se está acercando a él. Y la gracia de Dios empieza a buscarlo y lo atrae para él. Amén. Es imposible que nosotros
las personas, el género humano, varón, dama, un día se levanten y digan, ¿saben qué? Voy a buscar a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros y nos atrae para Él. Amén. Por eso solo así el hombre puede confesar su pecado y aceptar el don de vida eterna. ¿Cómo, pastor, que está diciendo? Que cuando el hombre es alcanzado por Dios, recién ahí el hombre puede reaccionar y decir, sí, Señor, yo me arrepiento, sí, Señor, yo te amo. Solo cuando somos alcanzados. Por eso es importante considerar que es Dios quien nos provoca a Él. ¿Quién lo trajo a usted? ¿El Señor? Usted puede decir, no, a mí me invitó mi primo, mi hermano. No, Dios te trajo. De verdad, usted puede pensar en la terquedad de su corazón, no, si de verdad que yo hoy día decidí venir. No es así. Dios es soberano y Él nos atrae a Él. Por eso este diálogo usted no lo puede olvidar. Un hombre, hermano, alejado de Dios. Y de pronto, amén, Dios le sana y se enfrenta a toda la casta religiosa. Y no pueden entender, no pueden comprender lo que ha pasado. Y más encima lo miran en menos, lo expulsan, hermano. Por darles cátedra. Él estaba dando cátedra de amor y de misericordia. Por eso cuando uno ve la obra del Señor, como Él contiene al doliente, cuando Él abraza al que está extraviado, cuando Él consuela a la viuda, nosotros encontramos la gracia y la misericordia de Dios, a pesar de que la viuda no quiera estar con Él, a pesar de que el huérfano o el desprovisto nunca le haya buscado, a pesar de que ciego de nacimiento nació en pecado, nunca le buscó, Dios le buscó. Uno puede darse cuenta que Dios tiene citas divinas con nosotros. Usted tuvo un día una cita, cuando Dios te llamó. ¿Se acuerda usted cuando Dios lo llamó? Quizás usted estaba en el campo, en una oficina, en una bodega, en una isla. Quizás estabas embarcado. Y un día Dios te llamó. Dios tiene escrito el día que tú ibas a nacer. Estoy hablando espiritualmente. El día que Él se iba a revelar a tu vida, Él ya lo tenía decidido. No es que un día usted dijo, voy a ir hoy día, y hoy día sí que voy a cambiar. No, Dios decidió el día, la hora, el cómo y el cuándo Él te iba a despertar para Él. Bueno, cuando leemos este texto, nos damos cuenta, a la luz de la palabra, de que había una cita, había un momento que Dios estaba programado. Hay un acto de gracia de parte del Señor. Ojo, dice la palabra, sanando un ciego de nacimiento. Y cuando le sana, causa tal impresión, escucha bien, tal impresión en este hombre, que el hombre fue capaz de pararse sin temor frente a la casta religiosa y decirles las verdades en su cara de este hombre misericordioso que él no sabía quién era, lo único que sabía es que lo había sanado. La impresión de Dios cuando alcanza al hombre, sin el hombre buscarle. Si usted mira con cuidado el diálogo, se da cuenta que al final, cuando aparece Cristo y se da cuenta que lo habían tirado para afuera, hermano. Y le dice, ¿qué pasó? Y dice, no, esto me sacaron, estos religiosos. Y empieza a conversar con él. Y le dice, si tú crees, si tú crees en el Hijo, y le dice, dime quién es para que yo crea. Le dice, el que está hablando contigo. Dice la palabra que le dijo, yo creo, y le adoró. Mire, la sociedad que existe entre el creer en Cristo y la adoración es única. Nosotros no podemos ser personas que decimos, sí, yo creo en el Señor y no tener expresión de adoración. Cuando usted viene al templo, ¿cierto? Y se reúne con los creyentes, usted viene a adorar a Dios, a adorar su nombre. Y la adoración es una expresión producto del acto misericordioso de Dios con nosotros. Este hombre, sin discipulado, sin enseñanza, sin instituto bíblico, sin seminario, sin ningún chamullo que hemos creado los hombres, él sabía bien que tenía que adorar por el solo hecho de creer. Por eso nosotros debemos ser personas que debemos volvernos a lo que siempre hicimos. Usted debe ser una persona que adore. Usted debe venir a este lugar no a mirar cómo otros adoran. Usted tiene un culto personal con el Señor en su corazón. Vuelvo a repetir, el acto de misericordia del Señor con ese hombre y el acto de ofrecerle la verdad, porque la verdad era una. ¿Cuál era la verdad?
que él era el Hijo de Dios. ¿A cuántos el Señor les confesó eso? Si a Pedro se le había revelado el Padre. Eso es impresionante. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el ungido, tú eres el Mesías. Y este hombre era un ciego. Y Dios le dice, ¿sabes quién soy yo? Yo soy el Hijo. Usted póngase a buscar a cuánto les dijo que era el Hijo. Se va a encontrar con sorpresa. Porque fueron muy poquitos. Por eso hoy día cuando miramos el texto, vemos al Señor en su bondad y en este acto de misericordia sanando a uno. Y crea en él, en su corazón, una impresión única. Y luego, amén, de sanar con misericordia, lo alcanza y le dice, te voy a decir la verdad, yo soy el Hijo de Dios. Dios, Cristo abundaba en gracia, hermano. Él abundaba en verdad. Todo lo que hacía tenía este síntoma y provocaba a las personas a que vivieran de la misma manera. Y esto es lo que empieza a provocar en este hombre batallas en su interior de realidades. Porque no puede frenarse frente a la casta religiosa y no decirles lo que había ocurrido con él. Un hombre me había sanado. Esta batalla, ¿cierto?, de realidades, provocan que el Señor lo tome y lo traiga a la realidad de Dios. La realidad de Dios, escucha bien, la realidad de Dios, en esa sobrenaturalidad de Dios donde las cosas parecen imposibles, las cosas ocurren. Y Él nos invita a que nosotros habitemos en esta realidad de Dios. Él se revela en misericordia y en gracia y lo sana. Y luego de eso se revela en la verdad. Le dice, yo soy. Cristo estaba lleno de gracia y estaba lleno de verdades. Él era y Él es la verdad. Ahora bien, nosotros somos personas que muchas veces hablamos sobre la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la verdadera iglesia. Y es cierto. Es una iglesia, ¿cierto?, que nace al fragor de la persecución. Amén. La iglesia nace al fragor de la persecución, de la muerte, del asesinato. Los empiezan a perseguir, los empiezan a matar. Usted sabe lo que hace, ¿cierto?, el apóstol Pablo antes que fuera el apóstol Pablo. Él sostiene las ropas para que apedrearan a Esteban. Amén. Un hombre sádico que disfrutaba ver cómo a alguien lo mataban. ¿Usted puede imaginarse eso, hermano? Usted quizás no aguantaría ni que maten a un pajarito, hermano. El apóstol Pablo, antes que fuera el apóstol Pablo, él sostuvo las ropas de aquellos que iban a apedrear a Esteban y lo apedrearon y lo masacraron. Matar a alguien, hermano, a piedrazos. Bueno, cuando uno tiene una forma de vivir, hay cosas que te caracterizan. La forma como tú te vistes, la forma como tú hablas, determina muchas cosas. Nosotros hablamos con nuestro hermano Ricardo de Jesús. Y ya sabemos que no es chileno. Tiene un acento centroamericano, hola pastor. Y es rico escucharlo. Es rico, entendemos que es rico, ¿cierto? Entretenido escucharlo. Encontramos por ahí algún hermano venezolano, un hermano cubano. Y uno empieza a decir, es extranjero, es de aquí, es de allá. Claro, porque finalmente lo que vamos mostrando por fuera, en el caso de cómo hablamos, determina de dónde somos. La forma en cómo nos vestimos hace lo mismo. Bueno, esta iglesia del primer siglo, era descubierta, hermano, por la forma en cómo ellos vivían. Y es bien especial porque no tenían un templo como este. No habían cámaras, amén. No habían cortinas, no había amplificación. No tenían programa de radio, hermano. No. ¿Qué era lo que provocaba que otros les miraran y les admiraran y quisieran tener lo que ellos tenían? Dice la palabra, por favor, en el libro de Hechos, usted tiene que buscarlo, el capítulo 4, Hechos, capítulo 4, ¿lo encontró? Verso 33, y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando ellos testificaban, cuando ellos hablaban,
a favor de la verdad, provocaban que la gracia se manifestara. Porque la verdad era para ellos alimento, la verdad era para ellos situaciones que no podían ellos impedir. Ellos tenían que hablar con la verdad. El mensaje, escucha, el mensaje que hablaban, que era la verdad, los llevaba a las arenas para que fueran asesinados. Usted ha visto más de alguna película en Semana Santa cuando los cristianos, ¿cierto?, del primer siglo, eran asesinados, eran muertos, eran aserrados, los comían, los devoraban los leones. Bueno, eso no es una historieta, eso es real, eso ocurrió. Bueno, uno podría decir, pero ¿por qué? ¿Por qué llegar a ese extremo? ¿Por qué decir, no, mejor no soy seguidor de Cristo? Porque amaban la verdad. Porque era una iglesia que estaba impregnada con el Espíritu del Señor. Así como Cristo se enfrenta a este hombre ciego de nacimiento y le dice la verdad, el que habla contigo es, del mismo modo actuaban ellos. Testificaban y al testificar la gracia se manifestaba por la vida que ellos llevaban. Mire, una cosa es que nosotros seamos creyentes aquí en medio de cuatro paredes y otra cosa es que seamos creyentes en nuestros trabajos, en el liceo, en el colegio, junto a tus familiares que no conocen al Señor. El mundo que rodeaba a esta iglesia primitiva nunca había visto algo igual, jamás, jamás. No podían entender lo que estaba pasando. De hecho, hablaban de estos cristianos como hombres que trastornaban el mundo. Así dice la palabra en el libro de Hechos. Y ahí vienen estos cristianos que trastornan el mundo, que cuando ellos hablaban, las personas empezaban a cuestionarse y empezaban a provocar algo en sus corazones y querían dejar de seguir al emperador y querían ahora convertirse al evangelio. Trastornaban los pensamientos, empezaban a provocar trastornos en su interior donde las personas se daban cuenta que necesitaban a un Salvador. Eso provoca la palabra y eso debiera provocar la iglesia, nosotros. El caminar en la verdad de Dios y el caminar en la gracia del Señor permitía, era tanto el coraje, era tanta la valentía que a ellos no les importaba si eran llevados a las arenas. ¿Usted ha pensado en eso? De cómo las familias eran llevadas para ser asesinados. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Uno dice, ¿cómo eran capaces de llegar a eso? Era porque eran envueltos en esta realidad que Cristo, sin duda alguna, había dejado en esta iglesia. Una iglesia que estaba llena de gracia y llena de verdad, al igual que el Maestro. Por eso hay dos cosas esenciales que nosotros debemos darnos cuenta. Que la única fórmula para el crecimiento de la iglesia que poseía la iglesia apostólica, era precisamente el cuerpo de verdades que tenían. Y ese cuerpo de verdades estaba sin duda alguna sumergida en el poder de la sangre del Cordero de Dios. Es muy importante esto. Ellos atraían a muchos. A muchos. Cuando Pedro predica, se convierte en 3.000 varones y luego 5.000. 5.000 hermanos. ¿Cómo ocurre eso? Pero es la gracia y la verdad con la cual ellos manifestaban, ¿cierto? El credo que ellos tenían, la fe que ellos tenían, la confesión que ellos tenían. ¿Qué significaba entonces ser como el Señor? Quizás podríamos nosotros empezar a decir, sí, ser amoroso, ser piadoso, ser misericordioso. Sí, pero hay algo que reúne en esta larga lista que nosotros podríamos hacer de hablar de cómo es el Señor. Hay dos cosas esenciales y tienen relación con la gracia y con la verdad que abundaban en Cristo. Dice la palabra, estoy en el libro de Juan, capítulo 1. Si nosotros pudiéramos reducir, hermanos, el carácter de Cristo a dos palabras o a dos ingredientes, si usted lo quiere entender así, podríamos decir esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, dice el verso 14. Del mismo capítulo 1, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice la palabra, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad.
¿De qué estaba lleno el Señor? De dos cosas. Estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Fíjese por favor en su Biblia, aquí no dice que estaba lleno de paciencia, de sabiduría, o de belleza, o de compasión, o de creatividad. No, no, en la lista, amén, no hay cosa alguna. Solo hay una conjunción, lleno de gracia y lleno de verdad. La palabra continuamente destila los atributos del Señor. Podríamos decir más, sí, Él era misericordioso, Él era justo. Es verdad, es verdad. Pero la palabra se encarga de reducirlo, toda esa lista, a estos dos puntos para poder definir el semejante carácter que tenía el Señor. Un hombre lleno de gracia y lleno de verdad. Aquel niño nacido en Belén, ¿cierto? Dios del universo, que planta su tienda, ¿verdad? En un humilde pueblo, un campamento, donde la gloria del Señor visita al hombre. La gloria del Señor. Y viene a estar con el hombre. Y cuando Él viene a estar con el hombre, hace tabernáculo con el hombre. Hace casa. Escucha bien, tú eres casa de Dios. ¿Cuántos son casa de Dios? Casa de Dios. Ayer yo hablaba con alguien y le decía, mira, Dios vino para hacer casa contigo. ¿Dónde? En tu espíritu. En tu espíritu dice la palabra que Él en nuestro espíritu edifica. Toda la vida cristiana, absolutamente toda la vida cristiana que Dios está formando en el hombre, la hace en el espíritu. Y esa vida que está siendo formada en el espíritu alcanza al alma. Y todo tu malos pensamientos, tu mal carácter, tu temperamento y todo lo que tanto contamina tóxicamente tu casa, tu trabajo, tus amistades, y que todos te miran así de raro y dicen, no, este otro no es que va a la iglesia. Y tú te desesperas por cambiar y no puedes. Bueno, la única forma de cambiar es que tú dejes que la vida de Dios, que el Espíritu de Dios inunde tu espíritu. Si tu espíritu es inundado, tu alma es alcanzada y vienen cambios. Por eso el apóstol Pablo dice certeramente que debemos andar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, hablar en el Espíritu. Nosotros, el creyente promedio, busca ciertos eventos para cambiar, seminarios para cambiar. No, si el cambio real del hombre está en su interior, está acá adentro, está en el espíritu del hombre. Es ahí donde Dios hizo tabernáculo, es ahí donde Dios hizo casa. Por eso dice el apóstol Pablo que Él, el Señor, iba a edificar su casa en el espíritu. Pero claro, cuando nos extraviamos de esas verdades, buscamos la edificación de esa casa en ejercicios espirituales. Y empezamos a decir, ya se acabó esta cuestión, me voy a poner a leer la Biblia, me voy a poner a orar, voy a ponerme a hacer esto, otro, porque soy creyente. No, lo que usted necesita es involucrarse con Dios en la intimidad. Si eso ocurre, todo lo demás va a fluir en forma natural. Si el gran conflicto del hombre no es el enemigo, no es el pecador, el gran conflicto del hombre es el hombre. Por eso, repito, Dios vino a hacer casa con nosotros en nuestro interior, en nuestro espíritu. Lleno de gracia y lleno de verdad. Amén. Lleno de gracia y lleno de verdad. Nosotros, sin darnos cuenta, sin que nadie nos pida permiso, amén, nos convertimos en templos vivos. Fíjese por favor lo que dice 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Primera carta de Corintios, capítulo 3, verso 16 y el verso 17. Dice la palabra, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pregunto, ¿dónde habita el Espíritu de Dios? Porque un día el Espíritu de Dios entró en usted, ¿cierto? Y las personas creen que usted es como una alcancía, que entró el Espíritu de Dios y que si usted la mueve, si usted no mueve, el Espíritu se mueve para arriba, para abajo, hermano. No es eso, ¿cierto? Cuando el Espíritu de Dios viene y habita, viene a habitar en usted, hermano, no viene a habitar al alma, no viene a habitar al cuerpo, viene a habitar al Espíritu. Él se viene a sentar en el espíritu humano, en el espíritu del hombre. Y desde ahí estos se amalgaman y empieza la función de cambio y transformación que el hombre tiene. Por eso la Biblia dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne nunca. ¿Por qué? ¿Por qué el espíritu está dispuesto? Porque es casa de Dios.
Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Dice, ¿no saben ustedes que ustedes son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios ha venido a habitar en ustedes. Luego dice, si alguno destruye el templo de Dios, el mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado. Y ustedes, dice, son ese templo. Luego dice el verso 19, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Por eso cuando Cristo pisaba esta tierra, le miraban, ¿cierto? Y sabían que algo iba a ocurrir. Una mujer prostituta lo mira y sabe que algo va a pasar. Un cojo se acerca y sabe que algo va a ocurrir. Un ciego escucha que va pasando y sabe que algo va a pasar. Por eso las personas debieran ver a los creyentes como personas que tienen una esperanza para ellos. El que no conoce a Dios debiera mirarnos y creer que nosotros tenemos una esperanza para ellos. Y sin duda que la tenemos. Sin duda. Porque si Cristo dejó a la iglesia llena de gracia y llena de verdad, bueno, nosotros debiéramos caminar en los mismos parámetros que el Señor. Por eso, de pronto la iglesia, para mantenerse viva, tiene que generar de pronto cosas, situaciones, activismo, y lo genera para sentirse viva, y no es la idea. La idea es que usted sea brasa de Dios, una brasa encendida, alguien deseoso de compartir la palabra, alguien deseoso de acercarse a otro y orar por él, acercarse y ministrarle lo que dice la Escritura. Debería bastarles, ¿cierto?, a aquellos que nos miran, debería bastarles entender que nosotros somos personas que tenemos comunión con el Dios vivo. Para bien o para mal, sacar sus conclusiones. Porque claro, algunos te pueden mirar y saben que eres cristiano y sin embargo criticarte. ¿Por qué? Porque vas a la iglesia, porque lees la Biblia, porque tú estás en contra del aborto. Perfecto, pero que te critiquen conforme a las verdades que tú tienes y no que te critiquen por decir algo y actuar de otra manera. Porque a veces, claro, la persona dice, no, hermano, estoy pasando unas más o menos, el diablo, pero no es así, hermano. Está pagando las consecuencias de su pecado. Por eso debemos nosotros examinarnos y ver si la prueba de la gracia la estamos pasando. Examinarnos y darnos cuenta si es que la prueba de la verdad la estamos pasando, si el examen está bien. Si pasamos la prueba, bueno, Dios está trabajando y estamos siendo como Él. ¿Por qué lo digo? Porque hay un mundo que está hambriento, iglesia, de gracia, está hambriento de verdades bíblicas. Y si nosotros no somos aquellos portadores de esta verdad, si nosotros no somos quienes vamos a llevar el Evangelio, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a llevar la palabra que ha sido dejada para la iglesia? Cuando miramos, ¿cierto?, a nuestras autoridades, cómo hay tanta falta de probidad, tanta. En el mundo religioso, tanta falta. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? Pero eso debe provocarte a ti a buscar más intensamente al Señor y a depurarte tú, a limpiarte, a buscar áreas donde posiblemente puede ser que en alguna situación tú puedas contaminar tu vida cristiana, rápidamente limpiarte. Sorprende la gracia, por supuesto. La gracia sorprende. ¿Por qué? Porque ¿cómo dice el mundo que te van a tratar según cómo te vean? ¿Qué dice el mundo? No, esta persona no se merece el perdón de Dios. Y cuando Dios perdona, ¿qué ocurre con ellos? Se sorprenden y dicen, no puede ser. Bueno, en la época del Señor ocurría exactamente lo mismo. No podía ser que este hombre sanara a un ciego de nacimiento, nacido en pecado. No podía ser. Y lo hacen callar y lo expulsan. Claro, porque cuando la gracia se manifiesta, las personas quedan sorprendidas. Porque no se trata de un raciocinio natural donde tú puedas entender la gracia, se trata de que tú la experimentes. Y tú te des cuenta que a pesar de cómo tú eres, Él te ama. ¿Cuántos sienten el amor de Dios? Su gracia, su amor inmerecido. Mire, la cultura judía del primer siglo comprendía bastante bien la verdad. Bastante bien, mucho mejor que la gracia. Cuando uno lee el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14,
lo primero que aparece es la gracia, porque era más sorprendente. Cuando el Señor aparece en el escenario del mundo, las personas no solo pudieron oír ahora las exigencias de las verdades, sino que además pudieron experimentar la verdad misma hablándole. Se lo digo de esta manera. Cuando Israel vivía según los preceptos del Señor, vivían bajo las verdades. Y toda la ley, toda la escritura es verdad. Amén. En ella no hay error, es inerrante, es la verdad de Dios. Y la salvación que Israel tenía era conforme, ¿verdad?, a su comportamiento. Por lo tanto, conocían muy bien la verdad, muy bien. Pero cuando aparece Cristo y empieza a manifestar, por ejemplo, en Juan capítulo 1, su forma, ¿verdad?, hacia el pecador, hacia aquel que nació en pecado, hacia la prostituta, hacia el ladrón, hacia el cobrador de impuestos. Y le dice a la mujer, yo no te condeno. El mundo empieza a ser trastornado y no puede entender cómo un hombre empieza a actuar de esa manera, con tanta misericordia, cuando la ley decía que esa mujer debía ser apedreada, o que no se debía trabajar o ayudar a hacer esfuerzo en día de reposo, porque la ley decía eso. Eran las verdades de Dios. Y de pronto aparece este hombre manifestando su bondad y su misericordia frente a una ley que era tan marcial y tan severa. Los judíos no lograban sostener lo que estaba pasando frente a sus ojos. Juan capítulo 1, verso 29 dice, he aquí el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Está Juan, del Jordán, viene el Señor. Y Juan proféticamente habla de este Cordero que todos los días mataban animal tras animal en el templo. Y así sus padres, ¿cierto?, los patriarcas. Y de pronto ve venir al Señor y en este hombre que viene entrando se conjuga todo lo que por años, miles de años se hizo, hermano. Entonces él dice, he aquí el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Y claro, los que estaban muertos para las realidades de Dios no entendieron, escucharon y no vieron. No lograron ver. Pero aquellos que estaban necesitados encontraron en Cristo esperanza. Escuche por favor. Cuando el Señor, por ejemplo, pasó frente a Moisés, dice la palabra, se lo leo en Éxodo capítulo 34, verso 6, que se identificó el Señor a sí mismo como lleno de misericordia y de verdad. Así dice la palabra. Cuando se identificó a sí mismo, se identificó como lleno de misericordia y lleno de verdad. Así lo hizo Dios con Moisés. Y fíjese por favor que las palabras traducidas como misericordia y verdad son las equivalentes en hebreo de la palabra gracia y la palabra verdad. Por eso la palabra gracia es tan encantadora, es tan maravillosa. La palabra gracia deja una fragancia. La palabra gracia nos ilumina, nos despierta a la bondad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sabemos nosotros que con la ley no podemos, que con la verdad de Dios que es tan perfecta no podemos. Si nosotros pretendemos ir al Señor cumpliendo todo lo que dice la Escritura, es imposible, hermanos. Entonces necesitamos que alguien nos tome y nos levante y nos haga Él cumplir la Escritura. Y aparece la bondad de Dios y la gracia del Señor. No anulando lo que dice la Escritura, sino manifestando un acto de bondad y de misericordia, anotando, escribiendo con su propia mano en nuestros corazones el amor por ella. Por eso el cambio de una vida religiosa de cumplir, es tan diferente al Hijo, aquel que ama la palabra y que desea hacerla y que cuando se cae se pone en pie. Esa mirada de parte de Dios hacia ese hombre es una mirada de misericordia. Por eso quienes hemos abrazado la fe en el Señor, entendemos que a Él le agrada que nosotros cumplamos la Escritura. Pero Él también sabe que hay cosas que a nosotros humanamente nos parecen imposibles. Cuando nos parecen imposibles, Él no inhabilita la palabra. Lo que Él hace es aparecer como Salvador y te dice, yo puedo cumplirla en ti. Yo puedo cumplir la palabra en ti. Mire, si Israel,
Conocían perfectamente las verdades bíblicas, las conocían, las recitaban. Desde pequeñito los niños eran enseñados las verdades de la Torá, de la Escritura, una y otra vez la recitaban. Pero no tenían esa conjunción perfecta que vino a traer Cristo, esa amalgama única que es la verdad junto a la gracia del Señor. Por eso nosotros debemos tener cuidado cuando encontramos a alguien que lo está pasando muy mal, una persona que está en pecado. Es cierto, está en pecado. A todas luces está haciendo lo malo. Vamos a enrostrarle lo malo que está haciendo. Mostrémosle la gracia del Señor que Dios saca del alcoholismo, Dios saca de las drogas, Dios transforma el corazón. Cuando ese hombre es alcanzado, cuando esa mujer es alcanzada por el Señor y Dios lo atrae a la realidad de Dios, porque quiero decirte algo, tú estás viviendo en la realidad de Dios. Tu mamá que no conoce al Señor, tu abuelita, quien sea, no viven en la realidad de Dios. No la entienden, no la comprenden porque no han nacido de nuevo. Pero nosotros, cuando nos encontramos con personas como las que recién te decía, y Dios los alcanza y los atraemos a la realidad de Dios, en la realidad de Dios todo es posible. Todo es posible. El que está en droga, el que tiene debilidades, el que golpea a su mujer, aquel que anda estafando, todos pueden ser sacados de ese estado. Porque ellos saben que está mal. La verdad dice que está mal, pero ¿quién te puede sacar de la verdad de Dios? ¿Quién puede rescatarte de aquello que es imposible decir, ya voy a cambiar? ¿Quién? Solo la gracia. Solo la gracia. La gracia no vino a inhabilitar la verdad. La gracia vino a mostrar que la verdad es perfecta, que la ley de Dios es perfecta, que no tiene errores y que para el hombre es imposible cumplirla. Eso vino a mostrarla. Vino a decir, oye, es tan perfecta que no vas a poder. ¿Y cómo lo hago? Y Dios dice, yo lo hago. Yo te saco. Pero es que es día de reposo. Yo te saco. Es que no soy judío. Yo te saco. Cuando uno se da cuenta que lo que Dios vino a hacer por nosotros, hermanos, es tan grande, que esta palabra gracia es tan encantadora, es tan preciosa, porque intriga, atrae. Queremos estar viviendo en su gracia. No en un libertinaje, no, en su gracia. Porque cuando abrazamos la gracia de Dios, queremos cumplir la palabra. Cuando abrazamos la gracia de Dios, queremos poner por obra lo que Dios dice en la Escritura. Y cuando nos vemos imposibilitados y nos caemos, nos ponemos de pie, porque la gracia nos levanta. La gracia de Dios, el motor de todo creyente, es la gracia del Señor. El día que tú superes alguno de tus pecados, no va a ser porque tú te esforzaste, no va a ser porque tú le pusiste empeño, no va a ser porque te hiciste parte de una iglesia, no, va a ser porque la gracia de Dios lo hizo en ti. El apóstol Pablo se describe a sí mismo de esa manera. Él dice, todo lo que yo hago es la gracia de Dios en mi vida. Cuando vemos que la palabra gracia, ¿cierto?, y tiene esta situación tan atrayente, tan maravillosa, también para algunos puede ser de confusión. Amén. Algunos pueden pensar que con la gracia podemos hacer lo que nosotros queramos. Total, Dios perdona. Con la gracia yo puedo ir y entrar a una iglesia cuando yo quiera. Total, voy a la iglesia, me emociono, lloro y después vuelvo a hacer lo mío y me drogo. Y después vuelvo y vivo una vida así, total. La gracia del Señor. No, tú no conoces la gracia de Dios. La gracia de Dios no te impulsa a hacer como tú quieras. La gracia de Dios te impulsa a hacer lo que Dios pide. Y cuando tú te caes, la gracia de Dios te levanta para que vuelvas a intentarlo. El antiguo pacto, ¿cierto?, enseña el temor de Dios, detallando las horrendas consecuencias que tiene el rechazo de la verdad. ¿Cuántas veces Israel sufrió por ir en contra de la verdad de Dios? Todos sabemos que Israel, cierto producto de su desobediencia, que es sinónimo de ir en contra de lo que Dios dice, producto de su desobediencia se fueron cautivos. Amén. Cautivos, ahí partieron a Babilonia.
producto, ¿cierto?, de desobedecer la verdad de Dios. Bueno, claro, la verdad de Dios es implacable. Nadie puede cuestionarla. Y así aparece en forma potente y agresiva en el Antiguo Testamento. Usa, ¿cierto? Es un ejemplo, cómo cae fulminado solo por tratar de sostener, ¿verdad?, el arca con su propia mano. Claro, hay destellos de gracia en el Antiguo Testamento, sí, por supuesto, y mucha. Pero la verdad es que la verdad de la Escritura eclipsa los grados de gracia que hay en el Antiguo Testamento. La verdad es implacable. La ley de Dios se cumple. Esa es la muestra del Antiguo Testamento. Bueno, los fariseos, guardianes, ¿cierto?, de las puertas de Dios, por decisión propia, amén, por decisión propia, nunca hicieron resaltar la gracia del Señor. Escuche bien. Los oyentes de Cristo habían visto la verdad en la ley de Moisés. Y todos los relatos de sus padres y de sus antecesores tenían relación con esto, con las verdades de la ley de Moisés. Entonces, ellos tenían muy claro que cuando Dios dictaba una ley, era verdad y había que cumplirla. Pero es Cristo quien aparece y da la primera visión clara de la gracia. Por eso la ley solo podía revelar el pecado. Pero Cristo vino a revelar la gracia. La ley en su perfección, la ley perfecta, dice la Escritura, muestra lo débil que es el hombre para poder cumplirla. ¿Por qué? ¿Por qué es tan perfecta? Porque Él es la palabra, Él es la perfección misma. Por eso cuando el hombre se ve frente a la ley, dice, yo quisiera hacerlo, pero no puedo. Es tan perfecta, Romanos 7 lo dice el apóstol Pablo, yo quiero hacerlo, y no puedo. Veo en mí, veo debilidad, veo pecado, cargo un muerto, yo quiero pero no puedo. Bueno, esa es la función de la ley, mostrar la perfección de ella. La ley, la Escritura, está para mostrar la perfección de ella, la perfección de Dios. Y que el hombre lo mire y diga, yo quiero, pero no puedo. Cuando eso ocurre, el hombre encuentra un Salvador, una esperanza. Y esa esperanza es Cristo. Y Él aparece para cumplir las profecías, entre esas la de Ezequiel y la de Jeremías. Cuando dice la palabra que esa ley perfecta, Él la va a escribir en nuestros corazones. Y Él va a hacer que nosotros andemos por ellas. Y Él va a hacer que nosotros la cumplamos. Hoy día nosotros debemos tener cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros abrazamos la verdad del Señor, debemos tener el cuidado de no ser personas desequilibradas en el mensaje. Tener cuidado, mucho cuidado, de cómo las personas al conocer la verdad, el mismo ejemplo que te di hace un rato, la persona, quizás una dama, un varón que está en drogas, que engaña, que miente, que trafica, saben que está mal. Usted le dice, lo que está haciendo está mal, y reconocen que está mal. Esas personas necesitan dosis de gracia. Para poder salir, necesitan que la gracia de Dios les saque. No podemos nosotros, como iglesia, encontrar al vil pecador y enrostrarle lo malo que está haciendo sin poder mostrarle la gracia del Señor. Lo único que saca al pecador es la gracia del Señor. No podemos vivir desequilibrados. Lo mismo ocurre en el caso contrario. Podemos estar viviendo un momento, una época en que estemos hablando tanto de la gracia, usted mismo, pero te falten dosis de verdad. Porque las dosis de verdad equilibran la gracia. O al revés, las dosis de gracia equilibran la verdad. Entonces, si nosotros nos desequilibramos, lo que vamos a hacer es transferir una verdad de Dios mal entendida. Por eso es importante leer la Biblia y darnos cuenta de la forma en cómo Cristo actuaba. Mire, con los fariseos fue durísimo. Él tomaba la misma ley y con la misma ley les daba. Pero con la prostituta, pero con el ciego, inclusive con alguno por ahí de la casta religiosa como Nicodemo, se manifestó con gracia. Por eso cuando la palabra describe al Señor,
Y yo le decía hace un rato, podríamos hablar de muchos atributos de Cristo, pero la palabra, al describirlo, lo dice Cristo, lleno de gracia y lleno de verdad. Lleno. Que Dios provoque en nosotros querer ser así. Que seamos personas equilibradas en el mensaje. Quizás tú tienes un tío, un papá, quizás alguno de nuestros jóvenes tiene un papá que no conoce al Señor. Y dice, papá, te va a hacer el infierno, papá, lo estás haciendo mal. Y ¿sabes una cosa? El papá sabe. ¿Qué tal si aquella verdad la equilibras con un poco de gracia? ¿Qué tal si te llevas unos 2 galones de gracia hoy día para la casa? O al revés. Quizás tú dices, no, pero Dios te va a sacar, sigue en eso nomás, no te preocupes, Dios te va a sacar. No, dile que se preocupe, porque va derecho al infierno. Por eso debemos tener cuidado. Si Cristo es descrito como lleno de gracia y lleno de verdad, nuestro anhelo debe ser como Él, lleno de gracia y lleno de verdad. Equilibrarnos. Que nuestra transferencia de las verdades del reino del Señor a aquellos que no le conocen, no sea entregada la verdad a expensas de la gracia, o al revés. Entreguemos tanta gracia, pero no hablemos nada de la verdad. No, si el Señor te ama, Él te perdona, y la persona se sigue drogando, hermano, y sigue golpeando a su mujer, y sigue haciendo lo malo. Pero le llevamos tanta gracia que Él cree que poco menos Dios está agradado. Y que en un momento, bueno, Él lo salvará, por lo tanto voy a seguir haciendo lo malo. No, necesita conocer la verdad. Y la verdad es que te estás condenando. Entonces, el equilibrio, amén, es lo que necesitamos. Como cualquier ave, hermano, que necesita 2 alas para volar. Usted necesita 2 alas para volar. Un ala de la gracia y un ala de la verdad. Vamos a ponernos de pie. Pasen, por favor, hermanos. Nadie se me vaya para atrás. Pasen los hermanos. Porque quiero decirle algo más. Amén. Quizás para algunos en esto haya un aparente conflicto entre la gracia y la verdad. Y quizás por ahí alguien puede decir, pareciera que no fueran compatibles. Y no es eso. No es que no sean compatibles. A nosotros nos falta perspectiva de cómo Cristo miraba las situaciones y cómo las miramos nosotros. Entre ambas, entre la gracia y la verdad, existe una dependencia mutua. Amén. Por eso nunca nos debemos acercar a la verdad si no es con un espíritu de gracia. Ni tampoco al contrario, la gracia si no es con un espíritu de verdad. Por eso es bueno recordar que Cristo no era 50% gracia y 50% verdad. Y eso hacía un todo. No, Cristo era 100% gracia y 100% verdad. Amén. Tengamos cuidado, amén, con aquellos hermanos que son orientados a leer la Escritura, amén, a las verdades de la teología, pero que de pronto juzgan con rapidez y con ligereza y perdonan con mucha lentitud. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto, pues, hermano. Tengamos cuidado. Son personas que son fuertes en las verdades, amén, pero son débiles en la gracia. O al revés, aquellos hermanos que son orientados hacia la gracia, les encanta el perdón, la misericordia, la libertad, pero descuidan el estudio de la palabra porque tienen temor de que los tilden de legalistas. Eso también está malo. Cristo era una persona que
estaba lleno de gracia y lleno de verdad, lleno de palabra y lleno de misericordia. Y en ningún caso, Él transó una cosa por otra. Por eso, esforcémonos en la gracia. Escúchame bien, esforcémonos en la gracia para alcanzar las verdades de Dios. Que nuestras verdades, amén, tengan el bálsamo suficiente para sanar heridas. No para destrozar al que está en el suelo. No, que las verdades de Dios destilen aceite, que destilen bálsamo. Que tengamos palabras oportunas. Que seamos personas que sepamos sostener, abrazar, escuchar, abrigar, levantar los brazos a otro. Y no descuidando la verdad de Dios. ¿Cuántos quieren ser más sabios? O pregunto de nuevo, ¿cuántos quieren ser sabios? Que seamos personas que podamos transferirle a nuestros hijos verdades bíblicas. Verdades bíblicas, hermanos. Verdades bíblicas. Y que esas verdades los construyan, los edifiquen. Quienes somos padres y hoy día estamos acá, o quizás abuelitos o tíos, tengamos la sabiduría suficiente para darnos cuenta que nuestros hijos necesitan, o sobrinos o nietos, necesitan ser criados en la verdad de Dios, en las verdades llenas de gracia. Amén. Que todo lo que tú puedas leer en la Escritura, que tú digas esto es imposible, tú sepas y que te resuene en tu interior que en Cristo todo es posible. Pablo dice, yo todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios en nosotros. Es la gracia de Dios transformadora, regeneradora, cambiando lo que nunca pudimos hacer. No tengamos temor, escúchame bien, de levantar la verdad bíblica. No tengas temor de hacerlo, siempre y cuando tenga la suficiente gracia para también hacerlo. El mundo, hermano, está agonizando. Yo sé que en tu familia hay desesperanza y dolor, tienes cuñados, primos, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, quizás jefes, en depresión, en crisis de pánico, desesperación, enfermedades terminales, hijos rebeldes, hijos en drogas, hijos que se van de la casa. Y no estoy profetizando, lo digo porque el mundo está así, hermanos. ¿Qué necesitan? Necesitan la verdad bíblica, llena de gracia. Pero no podemos callarnos, tenemos que hacer. No digas, no, yo no soy la persona adecuada. Hermano, usted es la persona. A usted Dios le llamó. Preocupémonos de manifestar un evangelio equilibrado en las verdades de Dios, sin olvidarnos de su maravillosa gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu piedad con nosotros, por tu salvación tan grande y tan dulce. Tú nos alcanzaste, Señor, y nos mostraste lo mal que estábamos. Y tú nos sacaste con brazo poderoso. Y cuando caímos en aquello que nosotros pensábamos superado, nuevamente tus brazos de misericordia me sacaron. Porque la ley en mi interior me decía que estaba malo, pero no me hundía, sino que habían gritos de esperanza en mi interior de saber que tú, que eres mi papá, me ibas a sacar. Señor, todos nosotros hemos experimentado las verdades bíblicas, las cuales son implacables. ¿Quién puede discutir tus verdades? Y al ser tan implacables, Señor, sin duda que necesitamos tu gracia. Padre, no permitas que seamos como niños, personas que no disfrutamos el todo tuyo, Señor. Queremos ser mensajeros, embajadores de tu verdad, una verdad equilibrada,
Danos la posibilidad, danos, Señor, la posibilidad de ir al perdido, al alcohólico, a la viuda, al huérfano, al desamparado. Danos la posibilidad de hablarles, Señor, a los compañeros de trabajo, compañeros de curso. Da la instancia, Señor, para hablar a los familiares, abuelitos, tíos, primos, sobrinos, cuñados. Señor, hay tanto dolor, que nosotros queremos ser instrumentos en tus manos, llenos de gracia, llenos de bálsamo, llenos de cuidado, con una palabra que alumbre el corazón del hombre, sin ocultar el pecado, pero con la esperanza de que eres tú quien saca. Padre, gracias. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra. Es a ti a quien nos inclinamos y solo a ti, Señor. Padre, bendícenos, guárdanos. Que cada uno de nosotros, Señor, salga de este lugar con un espíritu renovado, con un deseo, Señor, de predicar el Evangelio, con la verdad bíblica, llena de gracia, llena de bálsamo, aquel bálsamo de Galaad que sana las heridas de aquel que está enfermo en su dolor. Padre, muchas gracias. Levante sus manos al Señor. Vamos a adorarlo tal cual este ex ciego, porque es un ex ciego. Dice la palabra que él creyó y adoró. Él creyó y adoró. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Amén. Vamos a adorar. Cristo es mi realidad. Aleluya. Oh, Cristo es mi realidad. Aleluya. El todo de mi vida. Sí, Señor. Admirable consejero, príncipe de paz. Disfruta al Señor, disfrútelo, levante sus manos. Oh, Usted es un llamado de Dios. Cristo es mi realidad. Llamado de Dios. Cristo es mi realidad. Aleluya. Admirable consejero, eterno Dios por siempre, príncipe de paz. Oh, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Si solo tú tienes palabra de vida. ¿A dónde iré? Si solo tú eres toda mi verdad. Adórelo. ¿A dónde iría si solo tú eres todo lo que tengo? Mi Señor, te alabaré para siempre, tu nombre cantaré. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabra de vida? Oh, ¿a dónde iré si solo tú eres toda mi verdad? Oh, ¿a dónde iría si solo tú eres todo lo que tengo? Mi Señor, te alabaré Aleluya. para siempre,
Tu nombre cantaré, tu nombre cantaré, oh, tu nombre cantaré, te alabaré, tu nombre canta, dilo fuerte, oh, tu nombre cantaré, tu nombre cantaré. Te alabaré, tu nombre cantaré, tu nombre cantaré, tu nombre cantaré, te alabaré, tu nombre cantaré, tu nombre cantaré. Tu nombre cantaré, te alabaré, tu nombre cantaré. ¿A dónde iré? Oh, ¿a dónde iré? Si solo tú tienes palabra de vida. Oh, ¿a dónde iré? Solo tú eres toda mi verdad. Oh, ¿a dónde iría si solo tú eres todo lo que tengo? Mi amado Señor, te alabaré para siempre, tu nombre cantaré, tu nombre cantaré, dilo, tu nombre cantaré, te alabaré, tu nombre cantaré, Señor, tu nombre cantaré, tu nombre cantaré, te alabaré, tu nombre cantaré, dilo fuerte, tu nombre cantaré, tu nombre cantaré, te alabaré, tu nombre cantaré, Señor, tu nombre cantaré, tu nombre cantaré, te alabaré, tu nombre cantaré. ¿A dónde iré, Señor? Vamos. ¿A dónde iré si solo tú eres palabras de vida, Señor? Oh, ¿a dónde iré si solo tú eres toda mi verdad? Oh, Señor, ¿a dónde iría si solo tú eres todo lo que tengo? Mi Señor, te alabaré para siempre, tu nombre cantaré, vamos, tu nombre cantaré, tu nombre cantaré, te alabaré, tu nombre cantaré, Señor, tu nombre cantaré, tu nombre cantaré, te alabaré, tu nombre cantaré, te alabaré, tu nombre cantaré. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida? Oh, papá, ¿a dónde iré
Si solo tú eres toda mi verdad. ¿A dónde iría si solo tú eres todo lo que tengo? Mi Señor, te alabaré para siempre, tu nombre cantaré. Dilo. Tu nombre cantaré, tu nombre cantaré, te alabaré, tu nombre cantaré, tu nombre cantaré, tu nombre cantaré, te alabaré. Tu nombre cantaré. Oh Señor. Padre, gracias. Den un aplauso al Señor. Apláudale fuerte, es para Él, es para Él, es para Él.